no adyacentes con dicho ángulo exterior. Lo que sigue sería la desigualdad triangular. En todo triángulo, con medida de sus lados A, B y C. Para que pueda construirse un lado, por ejemplo, este lado con medida C, debería de ser menor que la suma de los otros dos, pero mayor que la diferencia. Si la diferencia fuese B menos A, entonces B tendría que ser más grande que A, mayor que A. Teorema auxiliar. En este que se conoce con el nombre de la mariposa, alfa y beta van a sumar lo mismo que X más Y. Y luego la clasificación. Respecto de los lados, puede ser que sea un triángulo escaleno. Será escaleno cuando cada par de lados sean diferentes. En cambio, será isósceles cuando solamente tenga dos ángulos congruentes o si no también dos lados congruentes. Y el equilátero será aquel triángulo en donde cada par de lados son congruentes. En todo triángulo equilátero, uno de sus ángulos mide 60 grados. Y luego habíamos hecho los problemas y todo eso. ¿Ok? Eso era lo que habíamos hecho la anterior semana. Y ahora haremos las líneas notables asociadas con el triángulo. Líneas notables. ¿Qué es una línea notable? Es una línea que cumple una cierta característica. Una línea en la cual hay que saber reconocerla. Ya entonces, objetivo de esta clase, reconocer las principales líneas notables asociadas con el triángulo. Al igual que en el curso de geometría, digo de álgebra, por ejemplo, si alguien observa esto, que tiene nombre, ¿no? Aquí es la suma, A más B. Primer factor y el otro es la diferencia. ¿Con qué nombre se conoce a ese producto notable? Era una pregunta, digo, es una pregunta para todos. Me la responden, quiere decir que están hasta el perno en álgebra. Ya es una pregunta básica del álgebra. No, yo no estoy preguntando cómo es el desarrollo, sino con qué nombre se conoce a ese producto. No quiero que me digan el desarrollo, quiero que me digan el nombre del producto. Aunque ahí Pérez Poma me ha puesto el desarrollo, pero yo no pregunté el desarrollo, sino con qué nombre se conoce a ese producto. No se conoce con el nombre de productos notables. Eso es el título de ese tema, productos notables. No es binomio al cuadrado. Tampoco es producto notable. Es producto notable, pero no es el nombre con el cual se conoce. No es binomio al cuadrado, ¿ya? Esto se conoce con el nombre de diferencia de cuadrados. Cuadrado de A menos el cuadrado de B. Es un desarrollo notable conocido con el nombre de diferencia de cuadrados. En cambio esto, en el paréntesis, la suma, se conoce con el nombre de binomio al cuadrado. Su desarrollo es de esta manera. El cuadrado de A más el cuadrado de B. Y le agregan 2 veces el producto de A con B. Más 2A y por B. Ok, entonces esto en el álgebra es un desarrollo notable. Su nombre también es conocido, ¿no? Se llama binomio al cuadrado. Ok, entonces esto es álgebra. En geometría hay que saber reconocer las principales líneas notables. Primera línea notable se conoce con el nombre de Ceviana. 1, Ceviana. ¿Qué es una Ceviana? Es un segmento que tiene por extremos. Es un segmento que tiene por extremos
un vértice. Un extremo debe de ser un vértice del triángulo. Y el otro extremo puede ser un punto del lado opuesto o bien de su prolongación. Y el otro extremo un punto del lado opuesto. Y el otro extremo debe de ser un punto del lado opuesto a dicho vértice. O un punto que está en la prolongación. Ok, entonces voy a graficar un triángulo. Por ejemplo, este triángulo. Digamos que sea, por ejemplo, el triángulo de vértices ABC. Aquí es A, por acá es B, y abajo el vértice C. En la parte inferior derecha, el vértice C. Tenemos entonces al triángulo ABC. Voy a sombrear la parte interior a ese triángulo, la región interior, de color celeste. Y voy a ubicar, respecto de este vértice, voy a ubicar en el lado opuesto, que es ese lado, hace un punto de nombre, por ejemplo, D. Y en la prolongación de este lado, en la prolongación del lado AC, voy a ubicar otro punto, que sea, por ejemplo, este de acá, de nombre E. Y entonces voy a trazar una seviana interior, luego otra exterior. Una seviana interior sería, por ejemplo, esta de acá. Une este vértice con un punto del lado opuesto. La voy a poner de color amarillo. Entonces, ese segmento que está de amarillo sería una seviana interior. Y también debería haber otra que sea exterior. Por ejemplo, esta de acá, digamos que sea de color rojo, sería una seviana exterior. Tenemos entonces en el triángulo esa seviana interior BD y la otra seviana BE sería una seviana exterior. Entonces, el segmento BD, ese segmento BD sería una seviana interior. Seviana interior. Mientras que la otra sería el segmento BE, pues una seviana exterior. O sea que una seviana puede ser interior o bien exterior. Si nos dicen que es interior, debe de estar en el interior, al triángulo. Y si nos dicen seviana exterior, debe de estar en el exterior, al triángulo. A ver, acá sería BT, ¿no? No BD, sino BD. Lapsus. Y la seviana BE sería una exterior. Ejemplo. Ejemplo.
en un triángulo ABC con una sevillana, vamos a decir que sea la sevillana AD, lo que se cumple es esto. Esa sevillana con el lado AC son iguales. Y además, el lado AB es igual con el lado BC. Y se pide calculen la medida del ángulo en el vértice C. Calcule la medida del ángulo en el vértice C. Respuestas en el chat. Espero respuestas en el chat, digo. Hagan su gráfico. Coloquen la incógnita en el gráfico. Y todo eso. Que siempre hacemos en geometría. Planteen su ecuación y todo eso. ¿Ya? En un triángulo ABC con una sevillana AD, esa sevillana AD es igual con el lado AC. Y además AB es igual con BC. Con esa información se pide calcular la medida del ángulo en el vértice C. Que estoy esperando la respuesta, digo. A ver, vamos a ver. Voy a esperar. Son 8:40, 8:48, digo. Voy a esperar hasta las... A ver, hasta las 8:49. Y uno de ustedes me va a mostrar el gráfico de este ejercicio. Alguien me dice por acá, profesor, dejó de compartir. Claro. Dejé de compartir. Es que no puedo compartir. No puedo compartir. Mis para compartir. No puedo compartir. No, se fue mis, creo, ¿no? Ángulo ABC con una sevillana AD. AD es igual con AC y además AB igual BC. Calcule la medida del ángulo en C. Hagan su gráfico. A ver, acá me parece que falta algo. AD es igual con AC. Ya. Y aquí vamos a poner así, ¿ya? AD igual con AC igual con BD, ¿ya? Faltó eso. 8:50 hasta las 8:51 para que hagan su gráfico y a ver cómo les va. Con la condición de que AB sea igual con BC, o sea, sería un triángulo isósceles. Voy acá a la opción triángulo isósceles, acá. Y luego grafico justamente ese triángulo isósceles. Más o menos así. Vértices para ese triángulo A, B, C. Entonces aquí será el vértice A. Arriba será el vértice B. Y abajo en el extremo derecho, C.
De tal manera que por el dato AB con BC son iguales. O sea, esos segmentos que están de color azul deben de ser iguales. Por lo tanto, si este par de segmentos que están de color azul son iguales, los ángulos en la base, los ángulos en A y en C también deben de ser iguales. Y en este caso, me piden calcular la medida del ángulo en el vértice C. Hay que trazar ahora esa sevillana AD. Trazamos la sevillana AD, más o menos así. No es con líneas punteadas. Entonces, aquí este punto sería D. De tal manera que, según el dato, hay tres segmentos iguales. AD es igual con AC y además con BD. Sí, ajá. Entonces, hay que poner la marca de que esos segmentos son iguales, ¿no? Entonces, me voy acá al lapicito de GeoGebra y le pongo la marca, ¿no? Acá le voy a poner palito, acá también lo mismo y acá también, para indicar de que esos segmentos por el dato son iguales. Ahora, en cada uno de esos triángulos isósceles hay que completar el par de ángulos que deben de ser iguales. Por ejemplo, en ese triángulo voy a completar el par de ángulos congruentes. Sería el ángulo en el vértice B con el ángulo en el vértice A. Marco ese par de ángulos y les pongo de medidas iguales. Por ejemplo, cada uno que sea X. Voy completando entonces. Acá será X. Y acá también. Luego se puede calcular este ángulo. Este ángulo ADC se puede calcular usando el teorema fundamental. Para calcular este ángulo, que es un ángulo exterior en este triángulo, sería la suma X más X, o sea, 2X. Ahí es 2X. Una vez completado este ángulo usando ese teorema fundamental, nos vamos al otro triángulo isósceles. En ese triángulo ACD isósceles. AC es igual con AD. A palito se opone 2X, a palito también debe de oponerse el ángulo en el vértice C, que debe de ser 2X. Marco ese ángulo y le pongo de medida también 2X. Este ángulo. Y luego nos habrán olvidado de que AB es igual con BC. Como AB es igual con BC, este ángulo 2X será igual con este de acá. En el vértice A, o mejor dicho, el ángulo BAC tendría que ser también 2X. Pero como acá hay una X, para 2X faltaría solamente una X. Entonces marco este ángulo CAD y le pongo de medida X. Acá será X. Una vez completado ese ángulo, por ejemplo, en este triángulo que tiene de vértices ACD, habría que usar un teorema fundamental. A ver, Pirca, ¿con qué teorema fundamental calculas X? Puedes hablar, ¿ah? Yo prefiero 1000 veces que hablen antes que estén escribiendo en el chat. A ver, Pirca, ¿con qué? No. Ángulos interiores que son de 180. Claro, pues sí o no. Entonces, por ese teorema fundamental, diríamos que 2X más 2X más X será igual con 180 grados. Entonces planteo mi ecuación. 2X más 2X más X será igual con 180 grados. Al final voy a calcular cuánto vale lo que me están pidiendo. ¿Ah? Ojo, ¿ah? Tengan cuidado, ¿ya? Entonces acá sería 5X igual 180 grados. De donde se puede calcular X. Sería 180 entre 5, o sea, 36 grados. Pero a mí no me están pidiendo calcular X. A mí lo que me piden es que calcule cuánto mide el ángulo en el vértice C. Y según estoy observando, ese ángulo no es X, sino 2X. Por lo tanto, tengo que calcular 2X. Como una X vale 36 grados, luego 2X será 72 grados. Y ahí acaba el ejercicio. Por lo tanto, ese ángulo en el vértice C sería de 72 grados. Ya lo dijo por ahí Zulca. ¿Ya? Entonces,
repito, en este examen parcial les voy advirtiendo, si no saben graficar, posiblemente salgan jalados. Sugerencia, practique con su gráfico, ¿ya? Practicar con su gráfico. Geometría es hacer el gráfico. Y la parte final es planteo de ecuación, ¿cierto? Álgebra, ¿no? Este es álgebra y lo que está en la parte izquierda es el gráfico, o sea, geometría, ¿ya? Ok, ahora, de esas líneas notables, una es la sevillana, ¿no? Faltaría la número 2. Número 2. Que tiene nombre, se llama mediana. Mediana. Entonces, ¿qué es una mediana? La mediana es un segmento que tiene por extremos un vértice y el otro es el punto medio. Vamos a ponerlo, si no, de esta manera, ¿ya? Es una sevillana con un extremo, el punto medio de un lado. Es una sevillana con un extremo, el punto medio de un lado. ¿Ok? A ver acá. Se escondió. Entonces voy a graficar un triángulo. Por ejemplo, así. Pero quiero sin sombrear. Y también quiero que tenga grosor esas líneas. Ya. Digamos que sea el triángulo con extremos o con vértices PQR. P, por acá que sea el punto Q, y aquí que sea R. Entonces, en este triángulo PQR, en este de acá, voy a trazar una mediana. Media me hace recordar al punto medio. Entonces, una mediana es aquella sevillana que tiene un extremo, el punto medio de un lado. Entonces, yo, por ejemplo, voy a trazar esta mediana. Digamos que sea la mediana QS, por ejemplo, ¿no? Entonces, este extremo de esa sevillana sería punto medio de este lado. Es decir, si de P hasta S mide, por ejemplo, M unidades, de S hasta R también será M unidades. La mediana biseca a un lado, o sea, determina dos segmentos con medidas iguales. La mediana pasa por el punto medio de este lado. Obviamente no es la única mediana. También se puede trazar la mediana que parte del vértice P, pero tiene que llegar al punto medio del segmento QR. También se puede trazar la mediana que sale de R y tendría que llegar al punto medio del segmento PQ. Entonces digo por acá lo siguiente. Si el segmento de extremos QS y ese segmento que tiene de extremos QS es mediana, luego ese punto S sería punto medio, luego S es punto medio. La mediana biseca a un lado. ¿Qué pasó acá? Ahora sí, entonces, media me hace recordar al punto medio. Será pues entonces aquella sevillana en donde un extremo es el punto medio. ¿Por qué acá me aparece así junto? Aquí falta algo. A ver, ¿qué está pasando? Algo está pasando por acá.
A ver. Algo está pasando de tal manera que no me deja escribir. Aquí hay dos dolarillos, por eso es. Ya, muy bien. Esta es la número 2, ¿no? Lo que sigue sería bisectriz. Tercera línea notable, la bisectriz interior. La bisectriz es una seviana. Ok, la bisectriz es una seviana, pero con esta condición, que es parte de bisectriz del ángulo que tiene el vértice, un extremo de la seviana. O si no, vamos a definirlo de esta manera, ¿ya? Es una seviana que determina ángulos congruentes, con aquel par de lados. Es una seviana que determina ángulos congruentes con aquel par de lados concurrentes con dicha seviana. ¿Ya? Esa es la definición. La bisectriz interior es una seviana que determina ángulos congruentes con aquel par de lados concurrentes con dicha seviana. Entonces voy a aplicar un triángulo, por ejemplo, de esta manera. Y digamos, por ejemplo, que tenga de vértices D, E, F. Aquí está el vértice D. Arriba el vértice E. Y aquí abajo en el extremo derecho, en el extremo inferior derecho, el punto F. Estamos hablando entonces del triángulo DEF. Yo quiero trazar la bisectriz en el vértice E. Entonces, tendría que trazar una seviana de tal manera que determine ángulos congruentes con aquel par de lados que concurren con la seviana en ese vértice. Entonces, me voy acá a la opción bisectriz. Bisectriz interior. Selecciono este punto, selecciono este otro y selecciono este de acá. Y ya GeoGebra me traza esa bisectriz, ¿no? Entonces, esta línea, digamos que sea la línea EA, esa seviana EA sería una bisectriz interior en el vértice E. Y entonces, ese par de ángulos deberían de ser iguales. Digamos que cada uno sea, por ejemplo, alfa, con medida alfa. Acá será alfa. Y el otro, el adyacente también. Por ser bisectriz, ese par de ángulos deben de ser iguales. Entonces acá digo lo siguiente. En este caso, si el segmento EA, o si esa seviana EA es bisectriz, ya no mediana, sino bisectriz. Cuando digo bisectriz, me estoy refiriendo a una bisectriz interior. Luego, ese par de ángulos deben de ser iguales. Luego, la medida del ángulo DEA. La medida del ángulo DEA debería de ser igual con la del ángulo AEF. Igual que la medida del ángulo AEF. ¿Ok? Eso ocurre cuando tengamos una bisectriz.
Esta sevillana llamada bisectriz determina ángulos congruentes con aquel par de lados concurrentes con dicha bisectriz. Si este ángulo fuese de medida 60 grados, entonces cada uno de esos ángulos sería la mitad de 60, o sea, 30 grados. Ahora, así como hay una bisectriz interior, debe de haber pues una bisectriz exterior, que sería la siguiente línea notable. Bisectriz interior y también hay lo que se llama la bisectriz exterior. Acá ya sería exterior. ¿Cómo sería eso? Es una sevillana exterior. En este caso, la bisectriz exterior es una sevillana exterior que determina ángulos congruentes con aquel par de lados concurrentes con dicha sevillana. En este caso sería una sevillana exterior, ya no una sevillana, sino una sevillana exterior. Cuando digo sevillana, me refiero a una sevillana interior. ¿Ya? Entonces, ¿cómo graficamos esto? Hay que hacer el gráfico, ¿cierto? Ya, entonces grafico un triángulo, por ejemplo, de esta manera. Que tenga, por ejemplo, de vértices A, B, C. Vértice A, por acá el vértice B, y por aquí el vértice C. Y voy a trazar la bisectriz exterior en el vértice B. Trazamos la bisectriz exterior en el vértice B. Esa bisectriz exterior debe de ser una sevillana exterior. Entonces voy acá a la opción bisectriz exterior. Selecciono este vértice y luego el vértice B. Y GeoGebra me traza esa bisectriz exterior, que está de color naranja. Digamos que sea la bisectriz exterior en donde este extremo sea el punto T. Este par de ángulos deberían de ser iguales. Digamos que cada uno sea con medida teta. Y acá también, ¿no? Ok, entonces esta sevillana exterior BD sería una bisectriz exterior. Siempre y cuando este par de ángulos sean de medidas iguales. Voy a copiar esto y lo pongo por acá. Pero acá voy a colocar el punto E, punto de nombre E. En la prolongación del segmento AB, en la prolongación del lado AB, voy a ubicar el punto E. Entonces, si esta línea BD, si ese segmento BD, si esa sevillana BD resulta ser bisectriz exterior, ojo, bisectriz exterior, ya no bisectriz, porque si yo digo bisectriz, se sobreentiende que es bisectriz interior. ¿Ya? Entonces, con esa condición, luego, este par de ángulos, uno es el ángulo CBD y el otro el ángulo DBE, deben de ser iguales. Medida del ángulo CBD. Con la del ángulo DBE deben de ser iguales.
Ujú. Ok, entonces tenemos acá la cuarta línea notable. Faltan dos. Una que es la altura y la última que es la mediatriz. Entonces, veamos la siguiente línea notable llamada altura. A ver. 1, 2, 3, 4. Acá sería la 5, ¿no? Quinta línea notable. Llamada altura. Entonces la altura también sería una cebiana, pero con una condición, que esa cebiana es perpendicular con el lado al cual es relativa. Es una cebiana perpendicular con la recta que contiene al lado opuesto. Es una cebiana perpendicular con la recta que contiene al lado opuesto. O al lado al cual es relativa. Vamos a verlo así, señor. ¿Ok? De esa manera, por ejemplo, se define una altura. Es una cebiana perpendicular con la recta que contiene al lado opuesto. Entonces yo acá voy a trazar uno de esos triángulos. Puede ser un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo, cualquier tipo de triángulo. Ok, entonces, en este triángulo, digamos que los vértices de este triángulo sean A, B y C. Vértice A, arriba el vértice B, y aquí el vértice C. Entonces, se puede trazar, por ejemplo, por el vértice B una altura. Por ese vértice B se puede trazar una altura. Una altura es una cebiana. En este caso, de tal manera que sea perpendicular con el lado AC. Le voy aquí a la opción altura. Selecciono este vértice, luego estoy acá, luego estoy acá. Y ahí tengo trazada esa altura. Digamos que sea el pie de la altura, que sea, por ejemplo, el punto D. Entonces digo, si esta cebiana BD fuese una altura, luego este ángulo en el pie de la altura debe de ser recto, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Ok? Entonces eso voy a decir por acá. Digo entonces lo siguiente. Si este segmento BD es altura, siempre y cuando sea altura, luego, el ángulo BDC tendría que ser 90 grados. La medida del ángulo BDC, por acá la medida del ángulo BDC tendría que ser igual con 90 grados. Pero también podríamos decir lo siguiente, que la medida del ángulo BDA también es 90 grados. O sea, no solamente este ángulo BDC es recto, también el ángulo BDA. Entonces, por aquí tendría un triángulo rectángulo, recto en D, y al otro lado, otro triángulo rectángulo, también recto en el vértice D. Al trazar esta altura se determina triángulos rectángulos. Siguiente línea notable y última. 6. La llamada mediatriz. 6, mediatriz. Media me hace recordar al punto medio. Pero en este caso la mediatriz ya no es un segmento. En este caso sería una recta. Es una recta, ya no una cebiana, sino una recta. Una recta perpendicular con el lado. Perpendicular en el punto medio. Es una recta perpendicular en el punto medio. De algún lado.
Es una recta perpendicular en el punto medio de algún lado de ese triángulo. Entonces, ¿cómo sería el gráfico? Por ejemplo, así. Y entonces, vamos a decir que, por ejemplo, los vértices sean E, F, G, arriba el punto F, y acá el punto G. Ok, entonces voy a trazar la mediatriz para este lado EG. Para el lado que está de color amarillo, voy a trazar la correspondiente mediatriz. Entonces, ¿qué hago? GeoGebra me grafica esa mediatriz. Entonces, selecciono el segmento, antes selecciono la herramienta mediatriz, y luego selecciono el segmento. Y entonces GeoGebra me grafica la recta mediatriz. Entonces, esta recta mediatriz debe de pasar por el punto medio de ese segmento. Me voy aquí a la opción punto medio, selecciono el segmento, y ahí está ese punto medio, ¿no? Digamos que el punto medio sea de nombre M. Entonces, M es el punto medio. La recta mediatriz pasa por el punto medio. Si es punto medio, M con MG deben de ser iguales. Digamos que cada uno sea, por ejemplo, con medida M. Entonces, de M hasta G también con la misma medida, o sea, M. Ok, no solamente eso, en este punto, en el punto M, debe de haber un ángulo recto. Entonces me voy aquí a la opción abertura recta y construyo justamente ese ángulo recto. Ángulo recto tanto a la izquierda como a la derecha. Ya lo dejo acá. Pero esta recta, o sea, si ustedes hacen esa recta así, van a malograr su cuaderno, ¿cierto? Entonces necesito representar a esa recta, la representación, ¿ya? Entonces, aquí trazo este vector, luego otro. Y entonces, ahí tenemos esa recta que está de color azul. Esa recta que está de color azul sería la recta mediatriz. Esta recta será mediatriz siempre y cuando pase por el punto medio de ese lado y además de manera perpendicular. Entonces, esas serían las líneas notables. Si no hay alguna pregunta, ya pasaríamos a los ejercicios. ¿Alguna pregunta, digo, alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia? No sé. ¿Todo claro, mejor dicho? ¿No hay ninguna pregunta? Más claro que el agua, profesor. Ya, bueno. Entonces habrá que hacer los ejercicios. Del segundo secundario. ¿Dónde diablos está eso? Aquí está. Ya, entonces habrá que empezar con las actividades, ¿no? Dibuje un triángulo rectángulo y trace sus alturas. ¿Qué observa? ¿Qué se observa, no? Entonces, voy a poner solucionario de las actividades. Solucionario de las actividades. Entonces, ejercicio 1. Resolución 1. Me están diciendo que grafique un triángulo rectángulo. Voy a graficar entonces uno de esos triángulos rectángulos. Por ejemplo, de esta manera. Sí. Sí. Y así. Aquí está el ángulo recto. Ahí está el ángulo recto. Entonces, ¿qué se observa en ese triángulo rectángulo? Se observa que este cateto es perpendicular con el otro. Por lo tanto, este cateto también funciona como altura. Y así también este otro cateto también es otra altura. ¿Por qué? Porque es perpendicular con este lado.
Entonces, los catetos funcionan también como altura. Responde entonces. Se observa que los catetos son alturas. Entonces quedaría por trazar nada más que la tercera altura, ¿no? Que sería la trazada por el vértice del ángulo recto. Ya, entonces, dos alturas en el triángulo rectángulo serían ese par de catetos. Cuando tengamos un triángulo rectángulo, dos alturas ya están trazadas. Serían ese par de catetos. Siguiente pregunta. Dibuje un triángulo equilátero y desde un vértice hay que trazar una altura y una bisectriz. Entonces trazamos en ese triángulo equilátero una altura y luego una bisectriz. ¿Qué se observa? Bueno, habría que ver, ¿no? Entonces voy a trazar en ese triángulo equilátero. Una altura y una bisectriz, ¿no? Entonces acá me voy a la opción polígono regular y voy a aplicar justamente un triángulo equilátero. GeoGebra ya me grafica el triángulo equilátero. Entonces, en ese triángulo equilátero voy a trazar, por ejemplo, esta altura. Ahí está. Ahora, al trazar esa altura, como acá es 60 grados y acá también, acá sería 30 grados y acá también, ¿cierto? Completando ángulos. Entonces voy a marcar ese par de ángulos que deben de ser de medidas iguales, cada uno con 30 grados. Ahí es 30 y ahí también, ¿no? Por lo tanto, al trazar esa altura en el triángulo equilátero también sería una bisectriz, ya que ese par de ángulos son iguales, ¿no? Cada uno con 30 grados. Entonces, si en un triángulo equilátero se traza alguna altura, esa altura también debe de ser bisectriz. Se observa justamente eso. Respondo. Se observa que una altura también es bisectriz. Se observa que una altura en ese triángulo equilátero es una bisectriz. Ok. ¿Qué me está diciendo acá? Ya nada. Se observa que una altura también es bisectriz. Ok, siguiente ejercicio entonces, 3. Me están diciendo esto. En el triángulo obtusángulo, dos alturas se intersecan en el exterior al triángulo. Eso es cierto. ¿Ya? Entonces voy a graficar un triángulo obtusángulo. Este sería un triángulo obtusángulo. Obtuso justamente en este vértice. Voy a sombrear la parte interior a ese triángulo. Y luego voy a trazar dos alturas. Voy a leer nuevamente. En un triángulo obtusángulo, dos alturas se intersecan exterior al triángulo. Dos alturas. En el triángulo obtusángulo, dos alturas se intersecan en el exterior al triángulo. Sí, eso es cierto. Entonces voy a trazar, por ejemplo, por este vértice, la altura correspondiente. Voy acá a la opción altura, selecciono este punto y este otro. Y entonces ahí tengo esa altura. Luego voy a trazar otra, la que parte de este vértice. Selecciono este punto y este otro. Y entonces ahí tengo la otra altura.
ese par de alturas no se están intersecando. Las rectas que contienen a esas alturas se intersecan en el exterior. ¿Ok? Necesito acá la prolongación y acá la otra. Las prolongaciones con líneas punteadas. Ok, entonces ese par de alturas no se están intersecando. Habría que prolongarlas para que se intersequen. Y se van a intersecar en el exterior al triángulo, no en el interior. ¿Ok? ¿Qué más? En el triángulo acutángulo, dos alturas se intersectan interiormente al triángulo. Eso es cierto. Cuando yo tenga un triángulo acutángulo, siempre que tengamos un triángulo acutángulo, dos alturas se intersecan interiormente al triángulo. ¿En qué tipo de triángulo la altura y la bisectriz coinciden? Bueno, eso se cumple en un triángulo isósceles. ¿Ok? Cuando tengamos un triángulo isósceles, una altura y la bisectriz relativas al lado desigual van a coincidir. ¿Ya? Hagamos la dirigida. Solucionario de la dirigida. Hasta el momento veo que nadie está participando. ¿Eh? Hasta el momento veo ese chat recontra desactivado. No hay nada en este chat. Está muy triste está este chat. Veo que no están participando. Profe, en el problema 2 de las actividades, usted dijo que se cumplía que el triángulo equilátero tiene como altura y bisectriz iguales. Claro, ajá, sí. Ahí está. En el triángulo equilátero, esta altura también sería una bisectriz. Así es, Johnny. Ya, en la dirigida y en el problema número 1, dice, en el triángulo ABC se trazó esta mediana BP, de modo tal que el ángulo BPC es igual con 2 veces el ángulo APB. Calcule la medida del ángulo PBC. Entonces, bueno, hay que hacer el gráfico de ese ejercicio. Del ejercicio 1. Y entonces el gráfico es un triángulo ABC. Graficamos al triángulo ABC. Con el ángulo en el vértice A de medida 70 grados y en el vértice C de medida 35 grados, ¿no? Entonces, vértices ABC. Vértice A, por acá el vértice B, y finalmente el vértice C. Y este ángulo en el vértice A mide 70 grados. Marco este ángulo en el vértice A y le pongo de medida 70 grados. Según el dato, ¿cierto? Según el esquema. 70 grados. ¿Y qué pasó? Y en el vértice C, la mitad, o sea, 35 grados. Falta trazar la seviana BD o BPs. Ah, ya, BPs, ¿no? Entonces trazamos la seviana BP con la condición de que un ángulo sea 2 veces el otro. Trazamos entonces esta seviana BP. De tal manera que hay un ángulo que es el doble de otro. El ángulo BPC es el doble del ángulo APB. Este ángulo es el doble de este. O sea, si acá es X, acá sería 2X. X más 2X igual 180 grados, 3X sería 180 grados, una X sería 60 grados. O sea, hay un ángulo que mide 60 grados y hay otro que mide el doble, ¿no? O sea, 120 grados.
Entonces voy a marcar el mayor ángulo y ese mayor ángulo sería de medida 120 grados. Acá voy a colocar 120 grados. Y entonces acá sería 60 grados, ¿cierto? Para que cumpla esa condición, ¿no? Ahí es 60 grados. Obviamente el otro sería de medida 120 grados. Pero aquí me están pidiendo que calcule cuánto mide el ángulo PBC. Calcular el ángulo PBC. Marco ese ángulo del cual me piden calcular, sería este de acá. No se sabe. Digamos que sea, por ejemplo, con medida X. Y entonces, para calcular X, es suficiente con conocer ese ángulo de 60 grados. Entonces el otro ya lo borro ya. Para calcular X habría que usar un teorema fundamental en ese triángulo BCP. ¿Qué teorema fundamental me ayuda a resolver ese ejercicio? El teorema del cálculo del ángulo exterior. Entonces digo, en el triángulo BCP, por ese teorema, diría lo siguiente: X más 35 grados igual 60 grados. Planteo mi ecuación. X más 35 grados igual con 60 grados. Planteo la ecuación y la resuelvo. Sería X igual 25 grados. Por lo tanto, X resulta ser 25 grados. Listo. ¿Ya? Como siempre, el teorema fundamental, algún teorema fundamental nos ayuda para calcular lo que nos están diciendo, ¿no? Aquí Pirca me dice, profe, si nadie escribe es porque estamos atentos a la clase, profesor. ¿No será porque no me están entendiendo? Digo. Chávez dice, X más 35 igual 60, ya. X igual 25, ok, ajá. Ya, bueno. Siguiente ejercicio 2. Ejercicio 2. Que dice así. Los segmentos AP y BQ son medianas. Hay que calcular cuánto es CP más CQ. Calcular CP más CQ. Entonces voy por acá. Y hay que graficar ese triángulo, ¿no? De vértices ABC. Y que tiene ese par de medianas. Una es AP y la otra es BQ, creo. Vértice A, aquí el vértice B, y por acá el vértice C. Faltan trazar esas medianas. Una es la mediana AP y la otra es BQ. Antes hay que ubicar esos puntos medios. Punto medio, trazo esta mediana, llamada mediana, luego trazo la otra. Una es la mediana AP y la otra es la mediana BQ. Entonces, para la primera mediana AP, ese punto P sería punto medio. Entonces aquí sería X. Vamos a ponerle, si no, de medida M. Y acá también, ¿no? Por ser punto medio, ese par de segmentos deben de ser iguales. ¿Por qué es punto medio? Porque esta línea es una mediana. Media me hace recordar al punto medio. BQ también es otra mediana. Entonces, Q sería punto medio. Por lo tanto, AQ con QC deberían de ser iguales. Cada uno, por ejemplo, con medida N. Ahora, lo que me están pidiendo es que calcule cuánto es la suma CP más CQ. Voy a copiar esto. Piden entonces calcular esa suma. Sea X lo pedido. Eso sería CP más CQ. ¿Cuánto será CP más CQ? No se sabe. X igual, me voy al gráfico, de C hasta P sería M, de C hasta P sería M. Y el otro sumando sería de C hasta Q, de C hasta Q sería N.
O sea, hay que calcular la suma M más N. Para eso me están dando un dato. Me voy al dato entonces. El dato me sirve para plantear una ecuación. ¿Dónde está el dato? Aquí está. Este es el dato. BC más 2 veces AQ igual 32. BC más 2 veces AQ igual 32. Ok. Reemplazo. De B hasta C serían 2 veces M. M más M es 2M. Eso voy a poner por acá. Luego más 2 veces AQ. Más 2 veces la distancia AQ. O sea, más 2N. 2M más 2N será igual con 32. La suma de los dobles es 32. Le saco mitad. Le saco mitad y sería M más N igual 16. M con N van a sumar 16, ¿cierto? Pero la suma de M con N es justamente lo que me están pidiendo. Por lo tanto, X será 16. Por lo tanto, esa suma pedida sería 16. ¿16 qué? Por ejemplo, puede ser 16 decímetros, 16 kilómetros, 16 centímetros. En todo caso, sería 16 unidades de longitud. ¿Ya? Pero el ejercicio no nos da ninguna unidad. Por lo tanto, lo dejamos así nomás. Siguiente. Ejercicio 3. ¿Qué me están diciendo aquí? No, Zulka, eso está mal. Eso está muy mal, Zulka. Nunca el segmento se mide en grados. Corrige tu respuesta. ¿Ya? Nunca el segmento se mide en grados. ¿Quién se mide en grados? Los ángulos, ¿cierto? Ok, entonces aquí hay que calcular X en ese ejercicio, ¿no? En este, o de acuerdo con este gráfico, digo. Entonces hay que hacer el gráfico. Yo estoy viendo acá algo así como esto. Mi gráfico sería de esta manera. Así, así, luego así, luego así. Como que es una letra A. Y luego veo algo así como esto. Así, luego así, y luego así. Por ahí veo bisectrices exteriores, ¿no? Entonces voy a marcar ese par de ángulos que son iguales. Este par de ángulos son iguales. Cada uno mide θ, según el gráfico. Entonces aquí es θ y el adyacente también. Veo también otra bisectriz exterior. Esta línea también resulta ser bisectriz. Beta, beta, ¿no? Entonces acá es beta. Y el adyacente también, este de acá. Hay que marcar ese par de ángulos que son iguales. Este ángulo, ¿qué pasó? Ya, entonces este ángulo con este otro son iguales. Según el gráfico, no lo digo yo, sino el gráfico. Luego faltan otros dos más, uno que mide 60 grados y otro que mide 50 grados. Entonces por acá hay un ángulo que mide 50 grados y hay otro que mide 60 grados. Y con eso nos piden calcular cuánto mide X. ¿Cuánto será este ángulo? Este de acá mide 60 grados. Y el otro que es este, 50 grados. Calcule X. Ya. Voy a sombrear esta región. Y voy a usar un teorema que no es tan conocido, pero que se puede demostrar.
En todo caso, ya se lo dejo para ustedes para que demuestren. Lo que se cumple acá es lo siguiente. Este ángulo interior sumado con 180 grados debe de ser igual a la suma de ese par de ángulos exteriores. Eso es lo que se cumple ya. Entonces se cumple lo siguiente. En esa parte que está sombreada, en ese triángulo cuya región está sombreada, se cumple que ese ángulo interior X más 180 grados es igual a sumar ese par de ángulos exteriores. Uno es 2 beta y el otro es 2 teta. Igual entonces con la suma 2 beta más 2 teta. 2 beta más 2 teta. No es un teorema fundamental, sino un teorema secundario. Entonces copio esto, lo copio, lo pego por acá. Pero en el segundo miembro lo que hago es factorizar. Factorizo el 2 y en el paréntesis quedaría la suma beta más teta. ¿Ok? Entonces nos queda esto, ¿no? X más 180 grados igual al doble de la suma de beta y teta. La pregunta es, ¿y cuánto sumarán beta y teta? Tendría que hacerme esa pregunta, ¿cierto? Pero digo acá lo siguiente, pero por ese teorema secundario llamado vulgarmente, conocido vulgarmente con el nombre de la mariposa o la corbatita, en esa corbatita que ustedes están observando se cumple que beta y teta van a sumar lo mismo que 60 y 50. Pero beta más teta igual 60 grados más 50 grados. De tal manera que ya sé cuánto es la suma de beta y teta. Sería 60 grados más 50 grados. O sea, 110 grados, ¿cierto? Beta y teta suman 110 grados. Reemplazo. Esta suma es 110. 2 por 110 sería 220. Y finalmente 220 grados menos 180 grados. Eso sería 40 grados. Por lo tanto, X será 40 grados. La respuesta, X igual 40 grados. Bien, por el momento nos quedamos aquí nomás. Si no hay alguna pregunta, ya pueden empezar con su examen. ¿Alguna pregunta, digo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo ok? Pueden entonces ya empezar con su examen, ¿ah? Yo estoy acá, pero, ¿ya?